Sacá el agua del fuego y prepara el mate. Ya seguimos con más. Mañana es mejor. Hay inflación. Subió el dólar. No podés ahorrar. ¿Te perdiste? Juan Martín Yani te lo explica así de fácil. Tenemos el operador que está totalmente loco, pero bueno, nosotros en la recta final tenemos que hablar de economía con nuestro especialista. Juanín, ¿cómo andás? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, acá andamos, tranquilos, en lunes. Un lunes arriba, porque viste, nosotros Arriba. estábamos muy pum para arriba porque bueno. el sol volvió a salir en nuestra ciudad. Ahora me parece que está nublado igual, ¿no? De vuelta. Sí, no sé, yo les traje una nota media gris. ¿Media así como gris? para bajarla, así que el que no quiere Ay, escuchar Dios. está a tiempo de apagar. Está a tiempo. Quédense, no quédense paren. porque está bueno. A mí Claro. me interesó, por lo menos. Que se vayan informando para ver No, qué seguro. pasa, ¿no? Dale. ¿Qué nos trajiste en el día de hoy, Juanín? Hoy les traje una nota que salió a raíz de lo que publicó hace poco Matías Tombolini, un docente de la UBA que también es periodista económico, que está bastante copado como es el tema de los últimos 10 años. Estuvo, digamos, fluctuando con la inflación alta que hubo y crónica en estos últimos 10 años. El precio, bueno, de distintos productos, de distintos sectores de la industria argentina y ver un poco, bueno, cómo fue, quién fue, mejor dicho, ganando o perdiendo en esta carrera contra la inflación que tenemos hace 10 años y un poquito más por ahí. Claro. Las complicaciones que comenzó a traer todo esto. Exactamente, claro, porque en estos últimos 10 años, bueno, y hoy en día que tenemos una inflación alta que supuestamente está a punto de empezar a descender, y supuestamente, exactamente, todavía no se sabe, y una tasa de interés muy alta que lo que hace es, bueno, como ya veníamos hablando hace mucho tiempo, cuando uno emite mucho, generalmente se traduce en inflación, por lo menos en el mediano plazo. Con la tasa de interés alta, lo que hace es absorbe esos pesos que sobran en la economía y uno los pone, por ejemplo, en plazo fijo, en Levax, etcétera, que eso también ya lo veníamos hablando. Entonces se está intentando estabilizar la economía mediante uno de los elementos es la tasa de interés. El problema es que, claro, lo que ya también habíamos dicho es que un inversor de afuera o uno nacional, cuando se pone a comparar, poner plata en un plazo fijo, que es no mucha tarea, comparado con poner una industria, se pone a comparar las tres, digamos, patas de un emprendimiento, que son la rentabilidad, o sea, cuánta plata pongo y cuánto produzco, el riesgo, que en un país con una alta inflación es bastante alto comparado con otros países, y la liquidez, o sea, en qué momento voy a poder yo sacar la plata o qué tan rápido puedo sacar la plata una vez que diga quiero dejar de invertir o veo que se viene mal la cosa, quiero desestimar la inversión. El problema es que en estos últimos 10 años, y están muy buenos los números que saca Matías Tombolini, vemos que hubo un desfasaje bastante importante en muchos sectores de la economía entre los costos, que aumentaron obviamente por la inflación, los salarios, que si uno se pone a pensar es otro costo para el empresario, y los productos finalmente. Que también aumentaron, pero Sí. no a comparación de lo que han aumentado los costos. Sí, exactamente. Eso es lo que vamos a ver un poco. Tengo algunos sectores de la economía, pero primero quería ver la inflación en estos últimos 10 años. Está incluida la inflación hasta mayo de este año, o sea, bastante copado. Actualizado, sí. Exactamente. ¿Cuánto fue en estos últimos 10 años? Ay, me de da inflación? miedo. Tiene inflación minorista, o sea que tiene alimentos y bebidas, la salud, lo más fácil de acceder, por ahí no es Lo la inflación cotidiano general, exactamente, de la gente. Bien. Que da en estos últimos 10 años 864%. Claro. En 10 años, más o menos, un 86% anual. Anual, claro. No es tan fácil hacer la división, no se hace así, pero si uno lo quiere ver, más o menos es eso de los productos minoristas. ¿Y los salarios? ¿Y los ¿Cuánto? salarios? A ver. ¿Le ganaron o no? No, no le gana. Menos del 400%, mirá, ya te lo digo. No, le ganaron. ¿Le ganaron? Le ganaron. Es un dato duro, no estoy haciendo kirchnerismo explícito, no soy kirchnerista, pero le ganaron a la inflación, los salarios. Perdón, lo dije al revés, los salarios 860 y la inflación 720. 720. Le Bien. ganaron por 120%, perdón. Le Mirá reyó vos. en la lectura. Sí, No, pero es un datazo decir que... es un dato muy bueno, sí, de los últimos 10 años, lo que no quiere decir que en los últimos 3 o 4 le haya ganado. Es un promedio de los últimos 10 años, al principio Claro. le ganó mucho más y en los últimos años se dice, habría que ver los números, pero probablemente en los últimos años se ha perdido un poco Pero el poder como- adquisitivo. Pero como vos decís, al aumentarse tanto los salarios, lo que va generando y al generar más moneda, genera este problema de la inflación. ¿no? Indudablemente, sí, sobre todo porque es una puja distributiva en donde cuando el país creció, sobre todo en los principios o en los primeros años del kirchnerismo,
hubo mucha puja entre los empresarios y los salarios, o los empleados, para ver quién se quedaba con ese beneficio de que la Argentina crecía. Y por eso se creó, aparte, es multicausal la inflación, es la emisión, esta puja distributiva y un montón de causas más, y eso provocó una inflación crónica. Tengo varios sectores. Tienen que tener en mente, entonces acuérdense. La palabra inflación crónica, porque ya estamos sumergidos en algo que no vamos Totalmente. a Sí, salir acaba jamás. de decir 10 años y no bajó. Y es más, este año es probable sí que cierre bastante más alto que el promedio. Que uno esperaba, ¿no? Sí, ciertamente. Sí, de los últimos 10 años también. O sea, mensualmente, en marzo, hubo la inflación más alta de los últimos 14 años, como mes. Que creo que fue un 7% en Ciudad de Buenos Aires, si no me equivoco, o en San Luis, no me acuerdo cuál de las dos era, pero sí, porque van cambiando. La que sale más alta es la que no toma el gobierno y toma la otra hoy que el INDEC no da una inflación del país. Bueno, acuérdense entonces, salarios más o menos 800%, 850, inflación más o menos 700, 750. Bien. El pan, el trigo, la tonelada, 650% subió. Abajo la inflación, abajo los salarios, uno diría, bueno, el pan tiene que bajar. Le ganamos la batalla al pan, por ejemplo. Digamos, claro, el productor tiene que ceder un poquito para que nosotros podamos consumir pan más barato y los salarios se paguen un poco más alto. El pan, ¿se acuerdan? Habían dicho 40 pesos. Al final no se hizo. El lunes pasado. Exactamente. Vi varios carteles de oferta, pan, tanta plata por la reacción ante esa medida. En 2006 estaba 2,50 el kilo de pan. Ay, no, esto es increíble. Sí. El pan aumentó, si hubiese estado a 40 pesos, 1.500%. O sea, duplicó la inflación. ¿De dónde sale la plata? No tiene ningún sentido, sobre todo porque el trigo perdió contra la inflación. Claro. Entonces, ¿por qué sube? Si el costo perdió, el costo subió Pero menos que la alguien inflación. tiene que ganar. Alguien nos está metiendo la mano en el bolsillo, exactamente. Bien. Tenemos la nafta, Ajá. el petróleo, 260%. No, acá nos tenemos que largar a llorar todo. Exactamente, sí. 260%, Esa- nada es más. un cuarto de lo que subió la La inflación. inflación. Perdón, un cuarto de lo que subieron los salarios, un tercio más o menos de lo que subió la inflación. Claro. ¿Cuánto subió la nafta? Estaba a 1,20 el litro de premium, está 17 pesos más o menos. No, 19. 19 ahora. 19 la super, 20, 50 o 21 la premium. Bien, entonces va a haber que sumarle eso. Se ve que Matías por ahí tomó un promedio. En Buenos Aires está 2 pesos más barato. Exacto. Siempre. 1.330% la nafta. Claro. Cuando el petróleo perdió, internacionalmente bajó estrepitosamente, por Claro. eso hubo muchos problemas en YPF por el tema de ver la rentabilidad futura. Si el barril de petróleo baja, yo que había calculado ganar X cantidad de dólares, voy a ganar mucho menos. Y encima, a pesar de eso, la nafta subió. El kilo de asado A ¿Cuánto? ver. ganó por goleada. A mí que soy fanático del asado, acá me tengo que amargar. No, es un Amargate. bien totalmente necesario para un argentino. Sí, Un kilo de bueno. asado de por lo menos clase media. Es el momento del domingo, la reunión familiar y Sí, y uno se pone a pensar en inflación todos los domingos. Miércoles domingo. Para mí es miércoles domingo. corta la semana el miércoles y el domingo repite. Me parece bien, perfecto. ¿Cuánto subió el novillo vivo? O sea, el kilo de asado vivo. 1040%. Le ganó inflación. Arriba de la inflación, claro. Se puede explicar por varias cosas. Puede haber una micro variación, 200% más, 300% más que la inflación. Claro. ¿Cuánto subió el kilo de asado que va uno a la carnicería? 1570%. Duplicó la inflación. Terrible. Increíble. ¿Quién tiene la ganancia en todo esto? Bueno, es bastante fácil de sacar la conclusión. La leche. La leche es una falta de respeto. La leche Es que... pornográfico, diría Leuco. Claro. Asqueroso. La leche, el productor la vendía 46 centavos el litro Ah, por favor. en 2006. Hoy la vende a 2,60. Sí. Sigue siendo Bajo lo que la vende. bajísimo. Perdió el productor de Sí. leche porque subió 480% la El leche. tambero pierde. El tambero perdió porque tuvo que pagar más salarios, tuvo que pagar más cara la leche. Claro. La producción de leche la cobró más barata. Y en la góndola estaba 1,60 y está 23 pesos. Claro. O sea, acá siempre el que gana es el empresario. Uno, claro, sí, ciertamente porque es el que mejor puede transmitir Claro. la inflación, la puede absorber y la puede transportar al precio. Y sobre todo cuando sabe, como no hay un precio de referencia con la inflación, uno por ahí compra leche y dice, claro, si sube todo, ¿cómo no sube la leche? No Claro. tenés el precio de referencia y no, la leche está 15 pesos. La que venden en 3, no, te vas, porque si no, no puede ser mucha plata de diferencia. Subió 1329% y el productor había perdido. O sea que no solo ganó el 1300, sino que le robó 300% al productor. Claro. Increíble lo que creció. Es una locura. Y por último tengo el arroz. La tonelada subió 476%, de vuelta perdió contra inflación y salarios. Se vendía a 3,15 en 2006. 3,15. Se vende Son- más o menos 30, 33 pesos. El kilo de arroz. El kilo de arroz, 947%.
Si vos ves solo el precio del arroz, tiene más o menos sentido porque está cerca de la inflación. Es decir, que con 15 pesos ya no hacemos un alto guiso. No. Totalmente no. Imposible. No sé si una porcioncita de alto guiso. Sí. Alto seguro que no. Alto no. Un bajo guiso. Los que perdieron mucho también son los no transables. Aquellos bienes que no se pueden vender en el exterior por exportación o no se pueden importar. Por ejemplo, un corte de pelo. Un peluquero no puede ir a hacer un corte de pelo en Alemania y volver. Un tatuador, por ejemplo, el corte de pelo subió. Tatuador puede Tenemos ser. tatuador marplatense que viaja por el mundo, Claro, pero ese eso es el tatuador de único, Messi, el único que gana. Sí, claro, él no está en esta cosa. El corte de pelo, 380% subió. La mitad, más o menos, de la inflación, perdió. Las entradas de cine, también Tomolín las puso, 370 de vuelta, la mitad de la inflación, perdieron. Y el bien más preciado por los argentinos, el dólar. El dólar, a ver. ¿Cuánto subió el dólar? ¿Le ganó? ¿La inflación la tuvo que haber empatado? ¿Fue menos? No, el dólar subió más que la inflación. Para mí no. Para ¿Para mí vos no? perdió. Y si estaba en 2006 debía estar 4 pesos. 3 pesos. ¿En serio? Fue 4 y después volvió a 3 en 2006. Y ahora está 14.40, 14.50. Ah, entonces. 400%. 400. Y bueno, no le ganó la inflación. No. Casi, sí, 40% de la inflación más o menos. Nada. Nada. Entonces ahí ya nos damos cuenta del argumento clásico, y me sube el dólar y yo tengo que subir, porque Claro. qué sé yo, subió menos que los salarios y menos que la inflación. O sea, cada vez que estaba el curro de no, yo aumento, ¿viste? Porque eso aumentó el dólar, ¿viste? Como es, nos estamos dando cuenta que no tiene nada que ver con los números ni con los costos, sino con la cabeza. Hay mucha gente que las expectativas tiene sube el dólar y sí, yo tengo que subir porque si no pierdo yo. O sea, hay mucha gente, y esto claramente no es para el almacenero de la esquina, estos los grandes empresarios estuvieron ganando mucha plata en estos últimos 10 años por estas cosas de no tener un precio de referencia, y a la vez por darse cuenta que ante la excusa de que sube el dólar y yo puedo subir mis precios, cuando en realidad no tiene ningún sentido, prácticamente muy poco. Entonces tenemos un dólar recontra planchado con respecto a la inflación. Entonces si yo quiero devaluar hoy en día no tendría por qué ajustarse a precios. Si los precios subieron, por ejemplo, no sé, el kilo de asado habíamos dicho 1500%, el dólar subió 3.80, ya estás cubierto, pero Claro. de acá al dólar, no sé, a 40 pesos. Estás muy tranquilo. Entonces es bastante raro el abuso que se tuvo durante los últimos 10 años, que es mucho de las veces que denunció el gobierno anterior, que los empresarios habían aprovechado, etcétera, etcétera, que es muy difícil de controlar también, porque un precios cuidados, por ejemplo, sirve para tener un precio de referencia, para acordar entre el productor y el empresario, para que no pierda tanto el productor, por ejemplo, la leche. Claro, acá la realidad es el que pierde es el productor y después el consumidor final. Totalmente. O sea, el del medio, el que lleva el producto de un lado para otro, Sí. es el que gana, que es el empresario. Sí, o sea, es que a eso se enfocaba precios cuidados, pero claramente es para eso, para tener un precio de referencia. Realmente es imposible ordenar todo un país con un programa de ese estilo porque no era el objetivo tampoco. Entonces esto nos lleva a ver que es un poco lo que hablaban ustedes hace poquito con Miosi, recién que escuché la comunicación, el tema de la innovación. Hay que ver cómo mejorar la productividad, o sea, producir la misma cantidad de leche, bajando los costos, sin esta operativa que es bastante mala. O sea, Claro. trasladar todo al consumidor o a los salarios y ganar más plata yo es bastante... O sea, pagar un salario miserable es muy fácil subir la productividad Sí, así, sí. pero se pagan unos costos altísimos en materia económica y política a nivel nacional, perdón. Entonces lo que hay que terminar de discutir, creo que se está discutiendo hoy día en Estados Unidos, no sé si conocen que está Trump Sí. contra el Partido Demócrata, que está entre Hillary Clinton y Bernie Sanders, o si quieren Obama, para que sea más fácil, es ¿cuánto Estado queremos en la Argentina? En su caso en Estados Unidos. Obama hace mucho está pidiendo el Medicare, se llama, que es como un seguro médico público para todos Estadounidenses. todos los estadounidenses, exactamente. Porque, bueno, yo tengo a mi hermana allá que vive Bien. hace Sí. varios años. Un buen y testimonio. Te digo, para acceder a la medicina es privada y te sale carísimo. Vos Sí, vas sí. a arreglarte una muela, ella se tiene que arreglar una muela y le sale $2.000. Es una Claro. locura. Acá, Sí, una locura. Acá venís y como es pública o por ahí con las prepagas, tenés sí. alguna alternativa de que eso te lo cubre, te sale mucho más barato. Pero sí. $2.000 para arreglarte Es una una muela locura. es mucha plata. Sí. Sí. Bueno, y eso es básicamente lo que se está discutiendo ya. Trump dice, no, yo no quiero eso, no me parece que Estados Unidos sea grande por eso y todos los argumentos que tiene. Entonces vos como ciudadano podés votar. Bueno, para mí sí, ya va mucho a lo filosófico. ¿Tienen todos derecho a tener medicina gratuita y pública? Sí. Sí, bueno, votás a Obama. No, votás a Trump. Es un poco lo que se perdió en estas últimas elecciones, a mi entender, humilde entender, cuando uno, por ahí los argumentos que tenía para votar a uno u otro candidato, era mucho más superfluo, mucho más, dijo que se confundió en el debate cuando Sí. pronunció tal palabra, agregó una S más, que no es realmente el debate de fondo, sino es realmente los modelos que se están debatiendo, y yo no voy a ponerme ahora
a dar una caracterización de cada uno de los modelos, pero cada uno sabe más o menos a dónde apuntaba cada uno, y cuando uno debate con otro, que acá se generó mucho el tema de la grieta, eso que la verdad me parece muy aniñado cuando se debate gritando, no es el objetivo generalmente, y me parece mucho más positivo y potable poder intentar hacer un debate desde dos posturas totalmente extremas y opuestas, con respeto, e intentar entender, bueno, decidir de una vez los argentinos hasta qué punto queremos un Estado grande o un Estado chico. Pero claro, el Estado grande tiene sus, no consecuencias, pero sus costos. Sí, sus ¿Vos falencias. Sí, o vos querés un Estado grande, hay 3 formas de financiarlo fácil. O emitís, o pedís deuda externa, o subís los impuestos. A nadie nos gusta que nos suban los impuestos, pero si vos querés, por ejemplo, que el presupuesto de las universidades crezca y supere la inflación, que haya educación pública de calidad, que haya, como decíamos en Estados Unidos, un seguro médico o medicina pública, claro. Bueno, hay que pagar la cuenta, hay que pagar estos impuestos, o bancarse que haya una emisión alta o una deuda externa alta. Claro. Creo que tenemos que terminar de discutir acá en Argentina, que se ve que somos muy pendulares, o sea, veníamos de supuestamente un Estado... con mucha participación. Con mucha participación, exactamente, que se metía en economía, la política, la economía subordinada a la política, donde los políticos tomaban las verdaderas decisiones, y ahora supuestamente estamos al otro extremo, totalmente diferente, donde la política se subordina a la economía. Entonces esa es la única, o la conclusión más importante me pareció ver de este trabajo que hizo Tomorini, muy copado. Sí, la verdad que está bueno verlo así plasmado en números y concretamente, ¿no? Sí, que son números, además, datos totalmente duros, observables, sí. No es una opinión, es ver qué le ganó a qué, y darnos cuenta quién se llenó más los bolsillos y quién perdió plata en estos últimos años. Exactamente, que seguimos perdiendo quiénes, los trabajadores. Exactamente. Y los propios productores, que son los que menos beneficios terminan sacando de todo esto. Totalmente. ¿No? Juaní, como siempre, muchas gracias por traernos siempre la información correspondiente a economía y bajarla a la realidad de una manera más fácil y sencilla, como siempre decimos. Vamos a actualizar los datos del tiempo, ¿te parece? Sí, 10 grados 7 décimas es la actual en Mar del Plata, la máxima para hoy 15 grados, el cielo parcialmente nublado, salió un poquito el sol, así que estamos aprovechando. ¿Cómo va a estar a la tarde-noche? Sí, ya les digo, la nubosidad va a seguir variable y los vientos leves a moderados del sector norte. Hay que estar contentos porque ha salido un poco el sol en estos días grises en Mar del Plata, así que bueno, aprovechemos que la temperatura ha subido un poquito y la máxima para hoy es de 15 grados, como decía Valen. Vamos a meternos en una nueva pausa para afrontar los minutos finales de programa. Cuando suena Turf en Mañana es Mejor, en estos 4 minutos finales, 4 personalidades de ellos va a sonar ahora. Tengo que contarte algo. Veo cosas que no están acá. Y tengo el vicio de perderme en las alturas. Porque en tierra no puedo ni caminar. Tengo 4 personalidades. 1, 2, 3, 4. 4 pasaportes falsos. Voy escuchando lo que dice mi destino. Pero hay veces que no lo puedo evitar. Y empiezo a